las secreciones gastrointestinales. En primer lugar nos referiremos a la secreción salival. Siguiente. Desde el punto de vista general, las glándulas salivales, como pueden observar ustedes acá, tienen un control eminentemente nervioso. Las hormonas influyen muy poco en la regulación de su fisiología. Tal es así de que a cualesquiera de estas glándulas salivales que nosotros bien conocemos, le deprivamos de inervación, se va a atrofiar, porque no va a tener un mecanismo de estímulo. Las glándulas parótidas, que son las más grandes conocidas, fisiológicamente nos interesa porque solo van a producir el 20 al 25% del volumen diario. Van a producir una saliva que tiene gran cantidad de agua y electrolitos. Por eso se denomina saliva acuosa o saliva serosa. Esta saliva, como tiene mucha agua y tiene electrolitos, va a favorecer la masticación y formar el bolo alimentario. Luego vamos a tener a las glándulas submaxilares, y estas glándulas submaxilares son las que van a producir el mayor volumen de saliva, el 70 al 75% del volumen diario. Van a producir una saliva que es más o menos equivalente entre el moco y agua y electrolitos, es decir, una saliva mucocerosa. Esta saliva mucocerosa permite la interacción de los estímulos hacia las papilas gustativas. Entonces esto nos va a permitir saborear el gusto que tienen los alimentos. Y la saliva, las glándulas más pequeñitas, las glándulas sublinguales, que son numerosas, producen solo el 5% del volumen diario y producen una saliva mucocerosa, es decir, abundante moco y escasa cantidad de agua y electrolitos. El moco, bien sabemos, tiene una característica fisiológica: disminuye la tensión, favorece el deslizamiento, y esto va a favorecer la deglución de los alimentos. Bien, siguiente por favor. Si vemos cómo va a regular el sistema simpático y el sistema parasimpático, acá tenemos una secuencia a través de los cuales los neurotransmisores van a producir estimulación de la saliva. Observen que tanto el sistema simpático como el parasimpático van a producir incremento del flujo, del volumen, y van a incrementar la secreción de amilasas y una serie de componentes de la saliva. Es decir, que ambos tienen un estímulo estimulatorio, no hay un efecto inhibitorio en las glándulas salivales. El mecanismo ya es muy conocido por todos nosotros. El parasimpático, a través de acetilcolina, sustancia P, van a tener como intermediarios celulares al trifosfato de inositol, al diacildiglicérido. El nivel de calcio intracelular va a ser fundamental para regular el flujo por estimulación parasimpática, y la proteína quinasa C va a ser fundamental para la liberación de enzimas. Por la inervación simpática, va a actuar a través de estos dos receptores, los alfa y los beta. Sabemos que elevan el AMP cíclico, aumentan los niveles de proteína quinasa A, de igual manera incrementan la secreción de una serie de enzimas, dentro de ellas la más importante, la saliva, y también incrementa el flujo. Pero ojo, por el sistema parasimpático se incrementa principalmente el volumen y en menor cantidad las enzimas. Por estimulación simpática se estimula más producción de enzimas y baja cantidad de agua y electrolitos. Es por ello cuando hacemos una actividad simpática, un ejercicio muy intenso, extenuante, tenemos la falsa sensación de que nos falta agua, pero estamos produciendo abundante cantidad de saliva, porque la saliva es eminentemente muy mucinosa. Como hemos observado, las terminaciones nerviosas son fundamentales para la estimulación, pero tiene que haber irrigación y va a tener un propio mecanismo muy importante para su propia autorregulación en el flujo. Y el mediador va a ser los metabolitos de la bradiquinina. Entonces la bradiquinina es fundamental para regular el mecanismo de vasodilatación. Más vasodilatación llega a más flujo, más agua, más electrolitos. Siguiente. 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 Ahí está. Para estimular la producción de saliva tenemos los centros nerviosos, tenemos el sistema simpático y parasimpático, que ya lo hemos descrito, pero la corteza es fundamental. A la región cortical pueden llegar estímulos sensoriales y también una serie de variantes
durante el día, por ejemplo, la situación de estrés, de miedo, durante el sueño, cuando hay deshidratación o cuando se incrementa la edad, estos a través de vía cortical van a disminuir la secreción de saliva. Sí, hay una sensación de olores agradables, hay reflejos condicionados, estos estimulan la corteza, van al centro de la salivación que está en el bulbo, vía simpática y parasimpática incrementan la secreción salival. Pero también hay estímulos periféricos, por ejemplo en la cavidad oral hay receptores de presión, hay receptores químicos. Estos receptores cuando son estimulados van al centro de la salivación y incrementan la producción de saliva. Pero hay otros hechos que aparentemente no podrían ser estímulos adecuados para la secreción de saliva, como por ejemplo la masticación. Todos sabemos que la masticación es un elemento mecánico, neuromecánico. Entonces la propia masticación ya es un estímulo adecuado para producir mayor cantidad de saliva. Aún así nosotros no hayamos ingerido los alimentos. ¿Bien? Siguiente. Acá tenemos la unidad histofisiológica en la producción de saliva. La unidad histofisiológica básicamente tiene dos componentes. Una región central que vienen a ser los acinos, ¿no? Y luego la región ductular. En la región acinar pueden observar ustedes las células acinares tienen una irrigación muy especial y la región canalicular también tiene una irrigación glomerular, es decir, muy semejante a los riñones. Por tanto, la producción de saliva no requiere consumo de energía, es un mecanismo directamente de tipo osmótico, de tipo hidrostático. De tal manera que la parte hidroelectrolítica que va llegando a la cavidad de los acinos es semejante a la del plasma sanguíneo. Por ello, la saliva inicialmente es una solución isotónica. Esta solución isotónica comienza a circular por todas las vías canaliculares hasta que va a llegar a la cavidad oral como una solución hipotónica. ¿Y por qué? Pueden observar que a lo largo de los canalículos hay una retención de sodio y una excreción de potasio, semejante a los riñones. Los riñones son retenedores de sodio y perdedores de potasio. Lo mismo sucede a nivel de las glándulas salivares. Pero como tienen una función también glomerular, hay sustancias que pasan de la circulación hacia los canalículos, como ocurre en el mecanismo de excreción renal. Podemos ver de que se va a excretar la urea, se va a excretar en las cantidades pequeñas de yodo, aminoácidos e incluida la glucosa, que podemos encontrarlo en cantidades muy pequeñísimas en la saliva. Bien, siguiente. El control nervioso, decíamos, es básico para las funciones de las células acinares, de las células ductulares y del mecanismo de irrigación. El mecanismo de control es directo. Si observamos a las células acinares, podemos observar de que hay unas células acá que se llaman las células miopiteliales. Están a manera de una lapa en la parte vasolateral. Si hacemos un corte transversal, acá tenemos representada la célula miopitelial, otra célula miopitelial y otra célula miopitelial. Pueden observar que rodean totalmente al acino para favorecer con su contracción de que estos gránulos puedan alcanzar la parte luminal. Siguiente, por favor. Acá pueden observar ya hay una representación que ya requiere ser tridimensional, ¿ven cómo envuelve al acino para que con sus contracciones haga un efecto de constricción y de esta manera favorezca la secreción? Y acá vemos ya las células cuando hay inmunofluorescencia. Se pueden distinguir perfectamente a las células miopiteliales. Siguiente. Una célula acinosa. Esta célula acinosa, ven acá en la representación, tiene todo un aparataje bioquímico de transporte hidroelectrolítico. Todo este aparataje hidroelectrolítico depende de los receptores adrenérgicos y acetilcolinérgicos y del estímulo simpático y parasimpático. Cuando llega el estímulo adecuado sobre su receptor, inmediatamente intracelular hay una elevación de los niveles de calcio. Cuando estos niveles de calcio alcanzan un nivel crítico mínimo, inmediatamente comienzan a activarse una, dos o más sistemas de transporte iónico, dependiendo de la necesidad de nuestro organismo. O sea que esta es una regulación sumamente fina, para al final obtener una parte hidroelectrolítica de acuerdo a los requerimientos de nuestro organismo.
Siguiente. La saliva se produce por dos mecanismos. Un mecanismo, ya hemos dicho, hidroelectrolítico, y un mecanismo de proteínas u otros componentes. La saliva primaria es hidroelectrolítica. Acá podemos ver cómo esta célula sinar va a liberar agua, cloro, bicarbonato y sodio. Para que estas sustancias, estos iones, alcancen la parte luminal, es necesario de que se haya activado previamente esta bomba universal, que es la bomba de sodio-potasio ATPasa. Inmediatamente se activó esta bomba de sodio-potasio ATPasa. Para mantener el equilibrio homeostático se desplazan una serie de iones intracelulares, de tal manera que a las finales van a permitir la llegada de estos 4 elementos al lumen de la célula. Simultáneamente también va a haber excreción de proteínas y mucinas hacia el lumen. Todo esto se realiza por un mecanismo llamado exocitosis. El estímulo va a ser a través del tipo acetilcolina y de la norepinefrina. Vemos de que acá la acetilcolina actúa sobre las células mioepiteliales con los receptores M3 para favorecer su contracción. Ya hemos visto cómo va a ser un efecto de constricción. Además van a actuar sobre los receptores muscarínicos 1 de las células acinares para elevar el trifosfato de inositol, liberar los niveles de calcio intracelular. Estos calcio ya libres van a favorecer el mecanismo de la exocitosis. Por otro lado, los estímulos norepinefrínicos, o sea, los simpáticos, van a actuar sobre sus receptores beta 2. Estos elevan el AMP cíclico, y este AMP cíclico de igual manera va a estimular la exocitosis. Se comprueba lo que decíamos, simpático y parasimpático tienen mecanismos estimulatorios para la secreción salival, uno mayor para la parte hidroelectrolítica y otro mayor para la parte mucinosa. Siguiente. Las células ductulares. Los ductos también están revestidos por unas células, y esas células también tienen una actividad importante de intercambio iónico. Y podemos observar que en la parte del intersticio y en la parte luminal se diferencian por la presencia de una serie de transportadores iónicos. En la parte intersticial o vasolateral tenemos receptores para acetilcolina y alfa-adrenérgicos. De igual manera, interactúa acá el neurotransmisor, eleva los niveles de calcio, y de acuerdo a los niveles de calcio se va a activar la excreción de potasio bicarbonato, de hidrogeniones y del propio sodio y agua. Esto está regulado por las necesidades de nuestro organismo. Siguiente. Si tomamos una muestra de saliva, medimos la cantidad de electrolitos y lo comparamos con el plasma sanguíneo, acá podemos comparar los niveles de electrolitos. Fácilmente advertimos que en el plasma hay mayor cantidad de sodio y en la saliva menor cantidad de sodio. Esto hace de que sea una solución hipotónica. Es una de las pocas soluciones en nuestro organismo que es hipotónica. Todas las demás son isotónicas. La cantidad de bicarbonato, cloro y potasio, de igual manera podemos ver fácilmente las diferencias. Hay un detalle fundamental. Observen, cuando la producción de saliva es muy baja, es basal, noten de que los niveles de sodio y bicarbonato también son más o menos equivalentes. Pero a medida de que se va incrementando el flujo de la saliva, podemos ver que la cantidad de sodio es la que va a alcanzar mayores niveles, luego la de bicarbonato, y el cloro se va a secretar de forma lineal, en secreción basal hasta el máximo estímulo, es lineal su secreción. En tanto que el potasio en un momento basal, en la secreción basal es ligeramente elevado, luego cae y se mantiene constante, aún así la estimulación continúe para producción de saliva. Si comparamos los niveles fundamentalmente de potasio con la sangre, vean ustedes que en la saliva tenemos más potasio que en la sangre. Por tanto, cualquier situación patológica que lleve a una hipersecreción salivar, es decir, a una cialorrea, va a llevar al individuo a una hipocalemia. Y eso sucede muy comúnmente, por ejemplo, cuando alguien se intoxica con órganos fosforados, los famosos raticidas, ¿no? ¿Han visto ustedes como a veces accidentalmente o ya de una forma sistemática, cuando hay una población excesiva de perros, salen los del municipio y comienzan a darle bocados a todos los animales? La muerte de estos animales es por una intoxicación, ¿no?, por estos órganos fosforados, por pérdida de potasio. Y todas las reacciones que uno observa en estos animalitos es lo que ocurre en un individuo cuando se intoxica. ¿Y cuál es la población más de alto riesgo en estos casos? Son los campesinos.
La gente que vive en el campo se dedica a fumigar sus campos de cultivo, a veces no toma las precauciones básicas de frente a estos órganos fosforados. A manera de una mochila se coloca en la espalda, ¿no? Y a medida de que van chisgueteando se va acumulando en la parte posterior también el líquido. Y al entrar en contacto con la piel es una superficie de absorción muy eficiente. Absorben esta sustancia y comienzan a tener los efectos tóxicos. O lo más común, cuando se utilizan estos elementos insecticidas, tienen que ellos fumigar contra la corriente, de tal manera que la corriente se lo pueda llevar lejos de ellos. A veces no están advertidos, se olvidaron, cualquier circunstancia, comienzan a irrigar en cualquier dirección y se comienza a acumular en la piel. Y vienen a los hospitales con un dolor muy intenso de abdomen, vienen con una salivación que a todo el mundo le llama la atención, ¿no? Igual que los perros cuando les dan el veneno, entre comillas, en la calle. Vienen con unas contracciones, con unas convulsiones, vienen con una taquicardia 120, 160 y con diarrea, una midriasis muy importante. Fácil de reconocer por el antecedente, y a estos individuos hay que darle tratamiento inmediato. No olvidemos de darles rápido potasio, porque si no, puede producir un paro cardíaco. Y es la causa de muerte en este tipo de situaciones. Siguiente.